Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro segmento de Con todo el derecho, con ustedes este servidor, el licenciado Humberto Cobo Estrella. Hoy es el 23 de diciembre del 2022, una fecha importante, estamos a pocos días del día de Navidad, ¿verdad? Una fecha que casi todos celebramos, ¿verdad? Muy importante para muchos, particularmente los cristianos. Eh, Como ustedes saben, durante el pasado año he hecho varios segmentos discutiendo esta situación de desigualdad que yo entiendo que está ocurriendo relacionada con nosotros los puertorriqueños, comparación con el resto de los ciudadanos de la nación americana y cómo, ¿verdad?, se nos ha sistemáticamente privado el derecho al voto presidencial o tener representación con voto en el Congreso. Básicamente hoy lo que quería era resumir esos argumentos para que ustedes puedan entender un poco del análisis, por lo menos la parte legal, cómo yo la he ido, ¿verdad?, he ido desarrollando ese pensamiento y he ido evolucionando durante este pasado año, mi forma de pensar sobre esto. Primero nada, primero que nada, ¿verdad? El voto es la expresión formal del ejercicio de la libertad de expresión de un ciudadano, que es cuando el ciudadano valida su consentimiento para ser gobernado por un grupo de personas. ¿Verdad? Esa es la expresión formal del ciudadano dando consentimiento. Ok, yo como ciudadano autorizo que el gobierno regule, ¿verdad?, las normas de convivencia de mi país. Eh, en ese sentido, si vamos a nivel mundial, está la Declaración Universal de Derechos Humanos que aprobó las Naciones Unidas en 1948. Está el artículo 21 que establece que ¿verdad?, se considera como un derecho universal el derecho al sufragio universal e igual. Está el artículo 7 que establece que todos somos iguales ante la ley y tenemos igual derecho, igual protección de las leyes. O sea, reconocido a nivel mundial está el derecho al voto y el derecho a la igual protección de las leyes. Vamos a Puerto Rico. Como ustedes saben, la ley Jones en el 1917 le dio la ciudadanía, ¿verdad?, americana a los residentes de Puerto Rico. También la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso tiene poderes para hacer las leyes, ¿verdad?, y la regulación necesaria para sus territorios y propiedades. Durante el pasado año he hecho esta distinción de que la cláusula territorial, que fue la que fue aparentemente utilizada por la Corte Suprema en el caso de US versus Baello cuando bajó este pasado verano, una decisión con la que no estuve conforme, pero tuvimos que aceptar. La Corte hace énfasis en la cláusula territorial como el poder que tiene el Congreso para hacer distinguir o tratar a Puerto Rico distinto. Sin embargo, el enfoque que le quiero dar es que la cláusula territorial habla de propiedades, o sea, el derecho de propiedad a titularidad. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene otra parte que es la Carta de Derechos, que habla de las enmiendas, ¿verdad?, y que establece las limitaciones que tiene el gobierno para proteger los derechos de las personas y los ciudadanos. Hay que hacer esa distinción entre lo que son los derechos de las personas y los derechos que tiene el gobierno sobre su propiedad o un territorio en particular. Ahora bien, ustedes saben que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad de expresión, también protege el derecho al voto. Ahora, hay otras enmiendas importantes que fueron aprobadas, ¿verdad?, durante varias batallas que se llevaron desde el punto de intereses públicos y comunidades que fueron, ¿verdad?, luchando por sus derechos en los Estados Unidos. Una de estas enmiendas fue la enmienda 14 de los Estados Unidos que establece, esta es la que establece la ciudadanía federal, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas dentro de los Estados Unidos y que estén sujetas a su jurisdicción se declaran ciudadanos de los Estados Unidos. Fíjese que esto es importante porque también establece que son ciudadanos del Estado. O sea, no solamente de los Estados Unidos, pero del Estado. En nuestro caso, pues somos un territorio, obviamente. Pero esto establece lo que es el concepto de la doble nacionalidad. O sea, usted tiene una ciudadanía federal que depende del lugar de su nacimiento, donde usted vive. Por eso el análisis de US versus Baello yo no estuve conforme. El derecho a la ciudadanía usted lo tiene por virtud del lugar donde usted nace, no de donde usted vive en ese momento. So, la decimocuarta enmienda, que es la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, establece que usted es ciudadano americano si usted nace dentro de los Estados Unidos y está sujeto a su jurisdicción. Y por lo tanto, ese derecho solamente usted lo tiene por virtud de nacimiento o naturalización. Ahora bien, posteriormente se aprobó la decimoquinta enmienda, la enmienda 15, que establece que el derecho al voto no podrá ser limitado o restringido de forma alguna
por el gobierno de los Estados Unidos los estados por razón de raza o color. ¿Por qué se aprobó esta enmienda de la Constitución? Obviamente para viabilizar que personas que no fuesen de la raza blanca, que los negros, pudiesen votar en los Estados Unidos. Importante, se estableció una prohibición a todos los gobiernos para que no impidieran que personas de otros colores pudiesen votar y participar en las elecciones. Ahora bien, en el 1866 ya existía una ley de derechos civiles. Esto fue aprobado coetáneamente con la enmienda 15 de los Estados Unidos. La ley de derechos civiles de 1866. Esto es una ley federal que estableció en aquella época que todos éramos iguales ante la ley y que todas las personas nacidas en los Estados Unidos se declaraban ciudadanos de los Estados Unidos y tenían beneficio básicamente igual protección de las leyes. En otras palabras, esta ley federal de 1866 de derechos civiles establece la ciudadanía americana y además establece que usted tiene la igual protección de las leyes federales. Importante, ¿por qué? Porque tenemos una ley en Puerto Rico, que fue la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico de 1950, que fue la ley que autorizó, ¿verdad?, para que los residentes de Puerto Rico pudieran organizar y organizar un gobierno local, y la Constitución de Puerto Rico fue ratificada por el Congreso, ¿verdad?, en 1952. Esta ley de relaciones federales con la ley Jones son las dos leyes principales que establecen cuál es la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Importante, ¿por qué? Porque la ley de relaciones federales establece en la sección 737 que los derechos de todos los ciudadanos americanos se respetarán en Puerto Rico a la misma medida que como si Puerto Rico fuese un estado. O sea, ya el Congreso dijo, cuando aprobó esta ley y sus enmiendas, que los derechos que usted tiene como ciudadano americano en Puerto Rico se respetarían como si Puerto Rico fuese un estado. En otras palabras, no importa si Puerto Rico es un estado libre asociado o todavía no es un estado, los derechos suyos serían iguales que los de cualquier otro ciudadano en el resto de los Estados Unidos. Sabemos que eso no es así, pero eso ya está, esa es la voluntad expresa del Congreso en esa sección 737, y la sección 734 establece que las leyes federales tendrán la misma vigencia en Puerto Rico. Yo sostengo, ¿verdad?, esa es mi opinión, bajo la cláusula de privilegios e inmunidades de la Constitución de los Estados Unidos, que el Congreso, ¿verdad?, o el gobierno federal no puede tratar a un residente, a un ciudadano de Puerto Rico distinto o de una forma discriminatoria con menos derechos que un ciudadano en el resto de los Estados Unidos. Como ustedes saben, yo viví 20 años fuera de Puerto Rico, pues me chocó mucho, ¿verdad?, esa distinción de que tuviésemos menos derechos que personas que viven en otros estados de los Estados Unidos, porque la ciudadanía sigue siendo la misma, virtud de nuestro nacimiento, y no debería variar de un lugar donde usted se encuentre en ese momento. Ahora bien, fíjense, vamos a poner las cosas en términos prácticos. La sección A del título 42 de 1981, que es una ley federal, incluye en la Declaración de Igualdad de Derechos, establece que todas las personas dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos tendrán los mismos derechos en todos los estados y territorios. O sea, hay una ley federal que establece que tendremos los mismos derechos, incluyendo en los territorios. Sabemos que eso no se está cumpliendo, pero la ley lo establece. Y hay jurisprudencia, ¿verdad?, de la Corte Suprema de los Estados Unidos que valida, vamos a poner los espejuelos para poder ver. El caso de Torres versus Puerto Rico fue un caso de la Corte Suprema de 1979, donde establece que, ¿verdad?, sostuvo que las garantías de la cuarta enmienda contra registro y allanamientos irrazonables se aplicaba en Puerto Rico. También nuestra Corte de Distrito, en otros casos, ha resuelto que se ha considerado Puerto Rico como un estado para propósito de otras leyes federales, como el caso de la sección 1983, que este es un mecanismo procesal para que los ciudadanos puedan, ¿verdad?, hacer valer sus derechos constitucionales cuando están siendo violados por algún funcionario del Estado. Como bien señalé, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció la aplicación en Puerto Rico del derecho a la igual protección de las leyes, la cuarta enmienda y la primera enmienda. Para esto están los casos de Board versus Engineer, Architects and Surveyors, que eso fue de 1976. Está el caso de Torres versus Puerto Rico, que ya yo señalé, de 1979, y el caso de Posadas de Puerto Rico versus Turismo de 1986. Ahora bien, un caso, ¿verdad?, nefasto que hubo un momento dado resuelto por la Corte Suprema fue el caso de Plessy versus Ferguson. Este caso de 1896 legalizó la doctrina errónea de la segregación por
clases raciales. Ese caso fue revocado posteriormente por el caso de Brown versus World Education en 1954, donde el tribunal estableció, ¿verdad?, que era ilegal esa doctrina de separate but equal para la raza. ¿Por qué yo hago esta distinción? Fíjese, yo entiendo que el Congreso no puede alterar los efectos constitucionales que tiene el nacimiento dentro de los Estados Unidos. Muchas personas dirán, pero es que si Puerto Rico mañana pierde la relación actual que tenemos o tenemos la independencia, los ciudadanos vamos a perder nuestra ciudadanía. Eso no es correcto. Ya eso estuvo resuelto en un caso, para que podamos disipar ese miedo. El caso de Estados Unidos versus One King Ark de 1898. Fue un caso donde la Corte Suprema dijo precisamente eso: el Congreso no puede alterar el efecto constitucional de nacimiento dentro de los Estados Unidos. O sea, el Congreso no puede decir una persona que nace en Puerto Rico que es ciudadano americano tiene menos derechos que una persona que nace en el estado de la Florida que es ciudadano americano. El Congreso no tiene esa facultad, tampoco le puede retirar, salvo que la persona renuncie a la ciudadanía voluntariamente, tampoco se la puede quitar. ¿Por qué mencionar el caso de Plessy versus Ferguson? Porque el caso de Down versus Bidwell de Puerto Rico de 1901 fue un caso donde la Corte Suprema, ¿verdad?, resolvió que los derechos, la Constitución no aplicaba automáticamente en los Estados Unidos, un caso viejo, 1901, que básicamente menciona que habían habitantes de una raza extranjera y que no estábamos de acuerdo con los principios anglosajones. Como ustedes se recordarán, en aquella época Puerto Rico había recién pasado a ser propiedad del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto todavía no teníamos, en 1901 no teníamos una ciudadanía americana. Todavía estaban decidiendo lo que estaban tratando de hacer. Este caso de Down versus Bidwell, que es un caso insular, uno de los famosos casos insulares, es el equivalente de lo que sería el caso de Plessy versus Ferguson, que estableció un precedente nefasto en aquel momento de que era legal que se segregaran las personas por su raza. ¿Por qué? Porque fíjense, mucha gente dice que Puerto Rico debe ser tratado distinto porque no aporta a las contribuciones, no paga contribuciones. Y eso fue uno de los argumentos que escuchamos, ¿verdad?, cuando se discutió el caso en el Supremo. La realidad es que eso no es así. Ya en una ocasión anterior, yo había hablado, 2 ocasiones anteriores, había mencionado esto, y de hecho un juez federal también lo reseñaló. Puerto Rico contribuye más a los ingresos federales que los siguientes estados: Vermont, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana y Alaska. Desde 1998 al 2006, Puerto Rico contribuyó consistentemente más de 4.000 millones anuales en impuestos federales. O sea, Puerto Rico aporta al fisco federal más que 6 estados de los Estados Unidos. Ese argumento de que Puerto Rico no paga contribuciones para sostener que no tengamos los mismos derechos no se sostiene, es una falacia. Ahora, ¿cuál es el problema principal? Fíjese, la Constitución de los Estados Unidos establece un concepto que mucha gente tal vez no lo tiene claro, que es el concepto del colegio electoral. Este es un grupo de personas designadas por los estados de los Estados Unidos, que son las personas que eligen en última instancia el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Puerto Rico no tiene representación en el colegio electoral. Eso es un problema importante que hay que resolver en algún momento, porque si Puerto Rico, a mi entender, si Puerto Rico se le diera el trato que se supone que se dé a base de la sección 737 de la Ley de Relaciones Federales, que se tratase como un Estado y que los derechos nuestros como ciudadanos se respetaran a la mismo grado que como si Puerto Rico fuese un Estado, pues lo que tiene que hacer el Congreso y lo que tiene que hacer el gobierno federal es asignar delegados al gobierno de Puerto Rico, al Estado de Puerto Rico o al territorio de Puerto Rico, como si fuese un Estado, al colegio electoral, para que los puertorriqueños tengan voz y voto y no estemos en esta situación donde no tenemos un representante en el Congreso con derecho al voto y no tenemos el derecho a poder elegir al presidente y al vicepresidente, que son los que establecen la política pública del gobierno federal. Fíjese, hay muchas personas que dicen, no, eso hay que esperar por vía legislativa, hay que resolverlo, eso es un asunto político. Fíjese, no necesariamente es un asunto político, ya que se trata de un asunto de desigualdad y de una cosa tan importante como el derecho al voto, un derecho fundamental y universalmente reconocido como tal. Fíjese, hay un caso que se estableció con la doctrina de Estados Unidos versus Caroline Products, ese caso en 1938, que establece ciertas circunstancias donde puede la rama judicial intervenir para proteger a las minorías que no tienen, ¿verdad?, poder político. Y el caso más
ejemplar de esto fue un caso de Brown versus Board of Education que yo mencioné en 1954. Ahí la Corte Suprema entró y estableció y prohibió el discrimen racial en las escuelas públicas. No esperó por acción legislativa. La rama judicial actuó. ¿Qué pasa? Sin ninguna representación federal con derecho al voto en el Congreso, los residentes de Puerto Rico tienen muy pocas oportunidades para expresar, abogar o buscar los cambios necesarios a través del proceso político. En otras palabras, si nosotros no tenemos representación con voto en el Congreso, ni nadie en el gobierno federal que sea electo por nosotros para poder expresar nuestra voz y que tenga el derecho al voto o pueda establecer esa política pública, tenemos muchas dificultades y muchos retos, y siendo una minoría, ¿verdad? Insular, es probable que necesitemos, ¿verdad?, la acción judicial para poder resolver esta situación de desigualdad, porque fíjense que no se trata de cuál es el estatus político del territorio, se trata de los derechos de las personas, y en cuestiones de derechos, los expertos en eso son los tribunales. Así que vamos a dar eso en manos de la Corte y que ellos tomen la decisión que tengan que tomar en su momento. Vamos a seguir llevando, ¿verdad?, informando y educando a las personas sobre esto para que tomen conciencia. Esto es un tema muy importante, así que compártalo, dele like, dele share. Agradecemos sus comentarios. Dios me los bendiga y muchas felicidades para este y para el próximo año. Muchas bendiciones. Conozcan sus derechos para que los puedan ejercer con todo el derecho.